Bueno, mi nombre es Emilio Samarripa Cabello. Les voy a presentar el PIA de PAM. Solo. Empezamos con el caso 1, problema 1. Dice que cuando Salik asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de tarjetas de débito. A Salik le gustaría actualizarse el uso de estas tarjetas, construir el intervalo de confianza en el 95% de la proporción de clientes que las utiliza. Es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utilizan tarjeta de débito con base al intervalo de confianza. Realiza el problema y redacta una breve explicación. En el paso 1 sacamos el intervalo de confianza que es de 0.558 y de 0.307. Es razonable concluir con más de la mitad de los clientes que utilizan la tarjeta de débito con base al intervalo de confianza. La explicación es que se supone que no, porque el extremo menor del intervalo de confianza está en el 30%, lo cual es mucho menos que la mitad, por lo que sería arriesgado tomar esa conclusión. En el caso 1, problema 2, en los años recientes también se observó un aumento del uso de cajeros automáticos. Cuando el señor Selig asumió la responsabilidad del banco, el número de medio de transacciones mensuales por cliente eran de 8. Ahora él cree que aumentó a más de 10. En realidad, a la agencia de publicidad que prepara comerciales de televisión para el banco le gustaría usar este dato en el nuevo comercial que diseña. Hay una evidencia suficiente para concluir que el número medio de transacciones por cliente es mayor a 10 por mes. Y puede afirmar que la agencia de publicidad que la media es mayor de 9 al mes y utiliza niveles de significancia de 0.05. En el paso 1, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es igual a miau igual a 10 o menor a 10. En la hipótesis alternativa, miau, bueno, no sé si es miau o miau, es igual a 10. En el paso 2 se selecciona el nivel de significancia, que como lo vimos anteriormente es 0.05. Y en el paso 3 se selecciona el estadístico de estudiante, debido a que el problema se tiene que determinar si hay una diferencia significativa entre medias de dos grupos. En el paso 4, calcula los datos del problema. Aquí están todos los datos. Y la fórmula igual. En el paso 5, la decisión. Debido a que el 0.5409 se encuentra fuera de la región de rechazo, se puede confirmar que la hipótesis nula no se rechaza. Es decir, que hay evidencia que el número de transacciones es menor a 10 por mes. En el caso 1, problema 3, el banco tiene sucursales en 4 ciudades distintas: en Cincinnati, en Ohio, Atlanta, Georgia, Louisville, Kentucky y Pensilvania. Al señor Slick le gustaría saber si hay alguna diferencia entre los saldos medios de las cuentas de cheques de las cuatro sucursales. Si hay diferencias. ¿En cuáles sucursales presentan niveles? ¿En cuáles sucursales se presentan el nivel de significancia es de 0.05? En el paso 1, que es formular la hipótesis nula y alternativa, es que HO es igual a miau1, y luego miau1 es igual a miau2, y luego miau2 es igual a miau3, y luego miau3 es igual a miau4. H1, en el H1 no todas son iguales. En el paso 2 es el nivel de significancia, que es 0.05. En el paso 3, determinar el estadístico de prueba de la distribución F. Fisher, debido a que son 4 ciudades distintas. El paso 4, formular la regla de edición. Están los datos.
que sacamos. Grado de libertad de numerador es 4 menos 1 igual a 3. Grado de libertad de denominador es 60 menos 4 es igual a 56. Y el valor de intersección es 2.76. Si el valor de cálculo es mayor a 2.76, H2 se rechaza. Y el paso 5, calcular con los datos obtenidos con la tabla ANOVA. Perdón. Bueno, esta es la tabla. Y se muestran las cuatro ciudades distintas con sus resultados. Estas son las tablas de frecuencia de varianza, perdón. Y da que el valor crítico para F es igual a 2.76943093.2. Y en el paso 6 se toma la decisión. ¿Hay alguna diferencia entre los saldos medios a las cuentas de cheques de las cuatro sucursales y en cuáles sucursales se presentan? En este problema, si la F se calcula, si la F calculada nos dio a 3.81 y sale el rango de la F crítica, entonces concluimos que la hipótesis nula se rechaza, ya que los saldos no son iguales y las sucursales que se usan son más señoría. Y está la distribución. Y es todo el problema ese. En el caso 1, problema 4, el señor Slick también tiene interés en los cajeros automáticos del banco. ¿Hay alguna diferencia en el uso de los cajeros automáticos de las sucursales? En el paso 1, el formulario hipótesis nula y alternativa. Es igual a HO, es igual a MIAG1, igual a MIAG2, igual a MIAG3, igual a MIAG4. En el H1 no todos los saldos y medios son iguales. En el paso 2, el nivel de significancia es 0.05. En el paso 3, determinar el estadístico de prueba de distribución Fisher, debido a que son 4 ciudades distintas. Y paso 4, formular la regla de división. Y están los datos nuevamente. El grado del numerador es 4 menos 1 es igual a 3. Grado de libertad del denominador es igual a 60 menos 4 es igual a 56. El valor de intersección es 2.76. Si el valor calculado es mayor a 2.76, H2 se rechaza. El paso 5 es calcular con los datos los obtenidos con la tabla no. Y otra vez, están las 4 ciudades con los cajeros automáticos, donde se ve que Georgia pues usan más. Aquí tenemos la variancia de cada una de las ciudades y el análisis de la varianza. En el paso 6 se toma la decisión. ¿Hay alguna diferencia del uso de los cajeros automáticos de las sucursales? Y calculamos que no, ya que nos dio el resultado de 0.5669 en la tabla Fisher y nuestra crítica es 2.7694, por lo que está claramente fuera del rango, por lo que concluimos que no hay diferencia en el uso de cajeros automáticos en las distintas ciudades. En el caso 1, problema 5, asimismo, los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar cajeros automáticos en formas distintas de los que no los tienen. En el paso 1, de sus posiciones, H es igual a MIAG1 igual a MIAG2. Disculpe. H1 es igual a MIAG1 igual a MIAG2. Y en el paso 2 se agarra el nivel de significancia de 0.05 y calcula el estándar de las muestras.
Aquí están la escala de las muestras, sin tarjeta, con tarjeta. Y ahí dice que sin tarjeta da una media de 10.35, 29, 41, 18. Y con tarjeta da la media de 10.23, 076, 92, 3. Nomás que se me movió ahí. En el paso 3 se agrupan las varianzas determinando el valor T. Ahí están todo. Y en el paso 5 se toma la decisión. La siguiente pregunta son: los clientes que poseen tarjetas de débitos tienen que usar cajeros automáticos en diferentes formas distintas de los que no la tienen. Se toma una decisión que esta pregunta con la tabla de abajo que se ve, donde la parte sombreada del valor del cálculo por lo que queda dentro de las regiones de la crítica, de crítica, es de 2 colas, por lo que entendemos que se diferencia de usar tarjeta de débito a los cajeros automáticos. En el caso 1, problema 6, consulte los datos del Century National Bank y utilice el saldo de cuentas de cheques como variable dependiente y como variables independientes. El número de transacciones de cajeros automáticos y el número de otros servicios empleados. Si el individuo tiene tarjeta de débito y se debe pagar interés en la cuenta en particular, indique un reporte de variables que parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y se explican la variación de los saldos de las cuentas. Se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunas. Como vemos ahí, tenemos la fórmula, que es igual a A más B1 más X1 más B2 más X2 más B3 más X3. Digo, X3. Y aquí se sustituyen ¿cómo se dice? Se sustituye con la fórmula, con los datos, y da el resultado que 1500.51. Está el valor crítico, la probabilidad, el estadístico, el error típico, los coeficientes y todo. En el caso 2, problema 1, la señora Gain Dempsey es gerente del Centro de Atención de Emergencia de Bell Grove Medical Center. Una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que se atiendan con prontitud a los pacientes. Y es muy interesante para los pacientes esperar mucho para recibir atención de emergencia, aunque sus necesidades no sean la vida o la muerte. La señora Dempsey reunió información al siguiente respecto del número de pacientes durante las últimas semanas. El centro no atiende los fines de semana. De la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos el día final de la semana. Si hay diferencias, ¿cuáles días parecen ser los más ocupados? Redacte un breve reporte que resuma sus hallazgos. En el paso 1, igual se formula la hipótesis. M1 es igual a M2, M2 es igual a M3, M3 es igual a M4 y M4 es igual a M5. El H1 no todos los días se atienden la misma cantidad de pacientes. Y en el paso 2 es el nivel de significancia, 0.05. En el paso 3 se determina el estadístico de prueba, distribución Fisher, debido a que son 5 días posibles. En el paso 4 se formula la regla de decisión. Y pues igual, si el valor calculado es mayor a 3.55, H2 se rechaza, y en el paso 5 se calcula con los datos obtenidos con la tabla ANOVA. Ahí está la tabla, como se muestra los días, el nivel de varianza, el promedio y todo, el valor crítico también.
En el paso 6, la decisión. De la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos del día final de semana, ¿qué diferencias y cuáles días parecen ser los más ocupados? Redacta un breve reporte que resuma sus hallazgos. La diferencia es grandísima. El cálculo de F de Fisher con resultado de 15 y la F crítica es de 3.06, aunque lo podemos decir que efectivamente la hipótesis nula se rechaza. Eso quiere decir que si se ocupan los días, que se ocupan los días viernes. Y se ocupan los días viernes. En el caso 3, el problema 1, formule la ecuación de regresión lineal múltiple que describa la relación entre los costos de entrega y los demás variables. Estas tres variables explican la cantidad razonable de la variación de la variable dependiente. Estima el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda unos 10 minutos y 30 minutos su entrega, y debe recorrer una distancia de 14 millas. Si se utiliza la misma fórmula de hace dos problemas, y se sustituye la información, se sustituye la fórmula y da a 25.55. Ya con la tabla y ya hecha la tabla. Como respuesta, el valor calculado de las variables dadas dio un resultado de 22.55. Disculpe, pesos. Por lo tanto, concluimos que todas las variables son importantes debido al tipo de proceso que es. No se pueden cambiar las formas de entrega de la orden sin pensar que va a cambiar el precio. Como conclusión, podemos ver que el cambio drástico de las variables es cuando cambia el saldo. Entonces, esta variable tiene mayor correlación y las demás se pueden y el saldo es suficiente. Y eso es todo.